El precio de la grandeza es la responsabilidad. Reciban mi cordial saludo. Mi nombre es Anderson Pintado Sánchez. Actualmente estudio la carrera profesional de arquitectura en la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad les hablaré acerca de mi informe del diagnóstico situacional regional del curso Responsabilidad Social, que tiene como título Acuerdos de conveniencia de los funcionarios públicos con consorcios para la elaboración de obras importantes en la provincia de Jaén. Va dirigido para el magíster Robert Manay Rivas. Bien, introducción. Tomar acciones sobre la responsabilidad social es de mucha importancia para nuestra sociedad, ya que nos ayuda a tomar conciencia de nuestros actos y también de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. En sí, la responsabilidad social fue creado con un propósito: ayudar al cuidado del medio ambiente y también a nuestro cuidado de nosotros. Bien, la corrupción en la provincia de Jaén es un tema que nosotros como sociedad debemos mirar de cerca y así promover los buenos valores, ya que actualmente hemos visto casos de corrupción, pero no hemos sido partícipes, ni siquiera hemos denunciado. Hemos hecho como si nada pasara, ya sea por miedo o por alguna situación. Bien, la corrupción lo que genera es atraso para una sociedad. Tal como es el caso de la provincia de Jaén, una provincia en pleno desarrollo, tanto económico, rural, situacional. Es una provincia que es considerada como futuro departamento y es aquí donde para muchos se está evidenciando la corrupción, ya que es un tema, la corrupción es un tema que no solamente se está evidenciando en mi provincia, sino un tema que viene abordando a todo un país, incluso alrededor del mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros como jóvenes? Lo que podemos hacer es denunciar estos actos. Por ejemplo, también promover acciones para prevenir los actos de corrupción, porque nosotros nos estamos formando ¿para qué? Para ser líderes, para tener ética por nuestra ética profesional, ya que muchas veces el dinero nos hace perder esos pocos valores y perdemos ese poquito de amor que tenemos a nuestra carrera, a nuestra profesión, y el dinero nos hace caer en actos ilícitos o de corrupción. Nosotros somos esa generación Z que debemos demostrar que en la actualidad queremos hacer ese cambio. Somos esa generación que tenemos buenas intenciones para cambiar de antemano la corrupción que estamos evidenciando desde los altos cargos públicos hasta los más pequeños están involucrados en actos de corrupción, como lo estamos evidenciando en nuestro país, el Perú, un país con mucha corrupción. Incluso ha sido catalogado entre los 108 países más corruptos de todo el mundo, donde ocupó el puesto número 93 o 93 y 94 respectivamente, desde el año 2015. Formulación del problema. En la actualidad, se observa la falta de conciencia moral en los funcionarios públicos de la provincia de Jaén, pues los funcionarios no están comprometidos con su labor. No solo eso, también hacen uso excesivo del poder, tal como les decía, hacen un uso excesivo del poder y no se comprometen con lo que alguna vez prometen hasta que llegan al poder y se olvidan de lo que dijeron, de sus palabras, y prometen y prometen hasta que llegan al poder y se olvidan de quienes lo apoyaron. Árbol de problemas. Bien, el problema central sería los acuerdos de conveniencia de los funcionarios públicos con los consorcios para la elaboración de obras importantes en la provincia de Jaén en el año 2021. Esto se está evidenciando actualmente. ¿Y cómo? Bien, efectos. Afecta el prestigio de Jaén, claro. También al incremento de aportes a campañas, ya que las campañas
de dichos funcionarios públicos están muchas veces financiadas por terceros. Bien, desconfianzas en los funcionarios. Ya no va a haber una confianza. Nosotros como ciudadanos no vamos a tener esa confianza en estos funcionarios. Influencia negativa para los jóvenes. ¿Qué ejemplo nos están dejando a nosotros como jóvenes estos señores que llegan a ocupar un poder en algún cargo público? Y el efecto del poder. El efecto del poder es que el poder o el dinero te vuelve idiota o te vuelve excesivo y ya no te hace reconocerte a ti mismo. El dinero es un ente que perjudica a cada uno de nosotros y perjudica a los demás, porque nosotros nos volvemos arrogantes y no sabemos lidiar con el dinero. Las causas: la pérdida de ética como funcionarios, como les decía, perdemos esa poca ética. La ética es lo primordial que debemos tener como funcionarios. Atraso a la provincia. Somos una de las pocas provincias del nororiente que estamos en pleno desarrollo y crecimiento. Y estos problemas aquejan mucho a nuestra sociedad, ya que nos hacen retroceder y no avanzar. Vistos mal por los ciudadanos. Una de las causas, como les decía, somos mal vistos por la sociedad como funcionarios. Obras terminadas en condiciones pésimas. Claro, esto por la corrupción. También terminamos dándole las obras a otras empresas. Por ejemplo, una obra lo comienza y otras obras lo terminan. Árbol de objetivos. Perdón. Árbol de objetivos. Los fines: mal prestigio para la sociedad, mejora de campañas políticas y sin corrupción, mayor confianza en los funcionarios, la motivación a los jóvenes a sacar adelante a nuestra provincia de Jaén, y también enseñar con hechos que el poder no domina a la persona. Mi objetivo general sería disminuir la corrupción en la provincia de Jaén en el 2021 y a 2030. Objetivo específico: sensibilizar a los funcionarios sobre el uso de la ética profesional, ya que muchos no sabemos lidiar con ella. Disminuir el atraso a la provincia, ya que esto ayudaría a seguir en ese crecimiento que estamos como futuro departamento. Educar a los jóvenes jaenos que no podemos caer en actos de corrupción. Prevenir obras terminadas en condiciones pésimas. Y también prevenir otorgar las obras terminadas en condiciones pésimas a nuestra sociedad, y asimismo lucharemos por tener una sociedad digna y ser bien vistos a nivel nacional y no estar implicados en actos de corrupción, ¿no? Mapa de procesos. La gestión de mejorar contra la corrupción. Proceso estratégico. Procesos operativos. Bien. Sería implementación de programas que ayuden a fortalecer la ética profesional. Fiscalización de los actos de corrupción dentro de la provincia, realización de talleres vocacionales sobre la carrera profesional que un joven puede seguir, ya que muchas veces también, por no saber elegir bien una carrera, muchas veces terminamos escogiendo la carrera mal indicada y no tenemos amor por ella, ya que esto puede definir en que cometamos actos de corrupción, porque es algo que no nos gusta y nos importa si es que nos sacan de él, ¿no? O nos quitan nuestro título profesional. Prevenir licitaciones fraudulentas en proyectos que beneficien a la provincia. Supervisión constante a los proyectos operativos. Según la ley número 29783, dice que debe haber una supervisión. Bien, de la realización de talleres, lo dice el artículo 79 de la ley número 28044, ley del Perú. La gobernanza de la
Organización de Desarrollo Sostenible, 8, 10 y 12, y la Agenda 2020 nos habla de la fiscalización de actos de corrupción y la implementación de programas que nos habla la Organización de Desarrollo Sostenible en el número 16 en la Agenda 2030. Bien. Organizador visual. Según estos serían los aspectos a conocer, fuentes de información y términos. Según el blog de la Contraloría, donde participaron 92 personas en el año 2021 exactamente, en la provincia de Jaén se manifestaron 92 personas que existen actos de corrupción. Es por ello que en este informe estoy dando a conocer que sí existen actos de corrupción. Y muchas veces no conocemos y no nos atrevemos a realizar este tipo de investigaciones, ¿no? La corrupción es una problemática que aqueja a todo nuestro país y provincia. Todos acuden a sus propios beneficios, tal como les decía. Todos acuden a sus propios beneficios y no al beneficio de toda una sociedad y de toda una población que generó la confianza o confió en ese político para apoyarle con su voto y después termina defraudándolo. La corrupción es un tema que viene acechando a todos en general. Es un problema que está presente en la sociedad y cada vez se agrava más en el mundo. Tal es el caso de Haití, ¿no? Que es uno de los países más pobres, como sabemos, en el mundo. Y actualmente también hay actos de corrupción. ¿Cómo es posible, no? Que sus funcionarios, siendo uno de los países más pobres, y existen actos de corrupción, es algo espeluznante, pero difícil de creer, pero cierto. La corrupción es un mal que está en las personas más importantes que controlan el poder. Claro, como les decía, pero muchas veces también suceden actos de corrupción, por ejemplo, queriendo uno no ser partícipe de él, puede que nos amenacen, incluso nos digan que van a hacer daño a nuestra familia si es que no hacemos lo que nos piden, o también por haber sido financiados por terceros, no sabemos en qué manos vamos a acudir. Es por muchas veces también por estos que cometemos actos de corrupción. Bien, la corrupción. ¿Qué debemos hacer frente a la corrupción? Una pregunta muy revelante son los aspectos a conocer. ¿Qué debemos hacer para prevenir la corrupción? Bien, sería nosotros antes de votar debemos ver las mejores opciones, no dar nuestro apoyo a cualquiera. ¿Por qué? Si es que una persona tiene mayor inversión en su campaña política, ¿qué nos espera? Que llegue al poder y quiera recuperar su dinero, ¿no? Bien, la fiscalización y gobernanza. Esto quiere decir la fiscalización. Al momento de la ejecución de un proyecto, debemos ser conscientes y acudir y decir o pedir nosotros como sociedad o como ciudadanos un supervisor de la obra para que nos esté diciendo ahí, para que esté en constante supervisión de lo que sucede. Bien, según el ranking a nivel mundial, el Perú es uno de los países con mayor nivel de corrupción. Y esto se evidencia ya que desde lo más alto cargo hasta el más pequeño están involucrados en actos de corrupción. Denuncias, lo que nosotros muchas veces no hacemos, las denuncias. No sabemos en dónde realizarlas. Actos de corrupción. Algunos actos de corrupción fueron los que mencionaron en mi provincia de Jaén, que mencionaron que existen actos de corrupción que más adelante los iré detallando con brevedad. Bien, aquí está mi análisis de
la información recogida y conclusiones por categorías. Bien. Mi pregunta fue, ¿crees que existe corrupción en la provincia de Jaén? Subcategorías, opinión. Bien, los entrevistados unidos afirmaron que sí existe corrupción en la provincia de Jaén. Subcategorías y opinión. Referente teórico. Denuncian presuntos actos de corrupción número 72 del 2021 de la Contraloría General. Ciudadanos de Jaén alertaron a la Contraloría sobre deficiencias de las obras públicas en el gobierno. Sacado de la Contraloría SF Perú. En conclusión, podemos definir que los entrevistados de la provincia de Jaén manifiestan que sí existe corrupción, por lo cual urge promover alternativas de solución para disminuir los actos ilícitos. Segunda pregunta. ¿Conoces algún acto de corrupción en tu provincia? El entrevistado 1 manifestó que sí conoce un acto de corrupción, mientras que el segundo manifestó que no conoce algún acto de corrupción. Bien, esto lo podemos consolidar con la Ley General de Educación aprobada por el Decreto Supremo y la corrupción, una responsabilidad. En conclusión, podemos definir que los entrevistados están repartidos, un 50% por cada uno. Es adecuado enseñar a identificar un acto de corrupción y denunciarlo para tener un país justo y sin corrupción. Bien, pregunta número 3. ¿Has estado a punto de cometer algún acto de corrupción tú alguna vez? Bien, el entrevistado número... Como respuesta tuve que los entrevistados, tanto el 1 y el 2, manifestaron que no han estado a punto de cometer algún acto de corrupción. Opinión, claro. ¿Cómo percibimos la corrupción en América Latina en el 2017? Esto lo relacionamos con ello. Se puede concluir que los entrevistados no reconocen haber estado por cometer algún acto de corrupción. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos esa deficiencia, ¿no? Así hayamos estado por cometerlo, nunca le vamos a decir que sí. Pregunta número 4. ¿De qué manera podemos prevenir la corrupción? Esto sería la pregunta número 10. Por el tiempo voy a ser más breve, me pasé del número 3 al 10. Donde mi encuestado número 1 indicó que somos mal vistos a nivel de provincias, indicó dejando obras mal concluidas. Opinión. Ley General de Educación aprobado por el Decreto Supremo SF. Se puede concluir que la corrupción afecta de muchas maneras, como lo afirman mis encuestados. Podemos ser mal vistos a nivel nacional o por las obras mal concluidas y que no apoyan en nada. En conclusión, se concluye, luego de la presente investigación, que se debe promover los valores éticos, profesionales, para no caer en presuntos actos de corrupción. Para prevenir los presuntos actos de corrupción debemos denunciar todos los actos. Realizar charlas donde se enseñen a denunciar este tipo de actos, ya que en el presente trabajo se evidenció que las personas conocemos de actos delictivos, pero no sabemos dónde denunciar. Como sabemos, a los cargos públicos participan muchos concursantes, pero es labor de la sociedad informarse quién lo financia a dicho candidato o si tienen algún juicio pertinente y así prevenir la corrupción, ya que si tiene un juicio o ya está implicado en corrupción, ¿qué nos espera si apoyamos a ese nuevo candidato, no? La corrupción es un tema que en los últimos años se ha evidenciado en todo el mundo. En nuestro país, últimamente, los casos de corrupción han aumentado. Tanto es así que desde el Estado hasta los lugares más lejanos están involucrados en la corrupción. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Muchas gracias, profesor y compañeros, por su amable audiencia. Hasta la próxima. Bye, bye.